Aleluya. ¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones a todos. Hoy es el día que hizo el Señor, el martes. Terminamos la semana de oración 3 veces al día. Y los testimonios son impresionantes. Muchos testimonios de diferentes partes del mundo, pastores, pastoras, hombres y mujeres de Dios de diferentes lugares, a quienes bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vinimos a una playa que se llama Flamingo y estamos muy, pero muy agradecidos con el Señor. Nos esperan días poderosos. Mañana miércoles en Ministerios Unidos nos visita un profeta desde la Argentina. Yo soy muy quitado para decir fulano es profeta, el otro es profeta, pero sé reconocer cuando realmente estoy delante de un hombre o una mujer de Dios. Y la próxima semana, que es miércoles a domingo, vamos a tener 5 días de campaña. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. Ese es el lema. Y vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por el necesitado y alabamos al Señor con todo el corazón por lo que Dios está haciendo. Ahora, el próximo fin de semana en Ministerios Unidos va a ser impresionante. Ya tengo la confirmación de varios hermanos que vienen. Va a ser poderoso este domingo. Realmente se nos repletó. Nos faltaron personas que no pudimos transportar en los buses, como unas 30. Personas que regularmente asisten, como unas 15. Quiere decir que teníamos un faltante como de 45 personas y estábamos sobrepasando las 100 personas. Entonces, a resumidas cuentas, hemos tenido un crecimiento exponencial, fuerte, de parte del Señor. Agradecemos a Dios con el corazón. No olvide que usted tiene que hacer planes. Ya tenemos la confirmación de personas que vienen con el tema de cáncer. Vienen personas con una condición real de quimio, cáncer en el cuerpo. Nosotros tenemos testimonio de que el Señor sana a los enfermos. Los cánceres mueren, los tumores desaparecen, las obras del diablo caen por tierra, los dominios de las tinieblas son totalmente quitados y la mano de Dios se mueve. Hoy quiero comenzar una serie, porque tengo un material y voy a durar algunas semanas dando esta serie, y quiero hablar sobre descubriendo al enemigo. Hablaba hace unos minutos, muy pocos, hablaba con la profeta Angélica, y cuando hablaba con la profeta Angélica, ella me decía algunas cosas que yo realmente tengo una admiración profunda por los hombres y las mujeres de Dios con un nivel de revelación. Porque hay muchas personas que tienen llamado, hay personas que pastorean o hacen el esfuerzo por pastorear, hay personas que tienen un ministerio, pero no tienen revelación. Usted los ve siempre buscando en el internet, si alguna nota la tienen de algún mensaje que le copiaron a alguien. Usted los mira buscando en el celular lo que ya le copiaron a otro. Pero cuando alguien tiene revelación, literalmente se te abren las escrituras, y al abrirse las escrituras, entonces tú ves como con pincel, como si fuera un bisturí fino, donde tú introduces y empiezas a sacar cosas
que normalmente el ser humano promedio no ve, aunque hablen lenguas, aunque profetice, aunque diga lo que quiera. Pero yo siempre he creído en los hombres y las mujeres que cuando ministran, lo que predican tiene contenido. Entonces, papel y lápiz, porque lo que voy a decir es fortísimo. Oiga esto. Hay un problema cuando a ti se te revela solo una parte del plan y no se te revela el plan completo. Ejemplo, para Juan el Bautista era muy claro que él tenía que preparar el camino del Señor. Eso era excesivamente claro. Él no tenía problema con eso. Cuando Juan empieza a bautizar personas y empieza a predicar el tema del arrepentimiento, la Escritura enseña que empezaron a llegar personas que se convirtieron en los discípulos de Juan. Vea qué interesante es esto. Cuando Juan está en medio de una manifestación pública de bautismo, aparece Jesús. Aparece Jesús. Lo que Juan vio aquel día, no lo había visto jamás. Dice que en medio de las personas que vienen a bautizarse, Jesús tiene la humildad de reconocer que ese hombre que está bautizando tiene la autoridad para hacerlo. Y como él reconoce que ese hombre tiene la autoridad para hacerlo, entonces Jesús decide ir para ser bautizado. Cuando Juan lo tiene enfrente, que Juan está hablando, que viene uno atrás de él, que él no es digno de desatar la calzada o el calzado de su pie, que viene uno atrás de él, que no lo bautizará en agua, sino con el fuego del Espíritu de Dios. Cuando de pronto aparece Jesús y a Juan se le abren los ojos y Juan sabe que ese hombre que viene allí es su primo. Jesús es primo de Juan. Cuando él lo ve, no ve a su primo. Lo que ve es al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga qué violento es esto. Y en ese momento, según la Biblia, a Juan se le abren los ojos. Pero de tal manera, y lo que ocurre aquel día en aquel lugar es tan, pero tan poderoso, que Juan tiene que guardar silencio ante una voz poderosa, que es la voz de Dios. Y la voz de Dios le dice a Juan y a los que están presentes: ese es mi Hijo amado, yo en él tengo complacencia. ¿De qué violento es esto? Escuchar la voz de Dios a nivel público. Imagínense cómo hablan, permíteme usar la palabra, cómo habrán explotado los tímpanos, cómo se habrá alterado la serotonina en el cerebro, cómo habrá circulado la sangre en ese momento, cómo los pensamientos volaron por cientos, cómo el mismo infierno y los demonios y los príncipes de aquella época entraron en una zozobra, porque era el mismo Dios el que estaba hablando. No está hablando Anás, no está hablando Caifás, está hablando el Dios que cabalga en el torbellino y la nube son el polvo de sus pies. El Dios que los profetas hablaban de sus milagros, pero que esa generación no había visto milagros. Ese era el Dios de Elías, ese era el Dios de Abraham, ese era el Dios de Jacob, ese era el Dios de Moisés, el Dios que abrió el mar en dos. Por si usted se pregunta qué es esto, esto es un talí. Tengo un talí, mi talí personal, es un talí enorme, es mi talí personal. Y cuando la voz de Dios dice:
Él es mi hijo maduro, Él es mi hijo huyos, que es el hijo maduro. No mi hijo amado, como lo dice la Reina Valera, sino Él es mi hijo huyos, Él es mi hijo maduro, en Él tengo complacencia. Eso que está ocurriendo allí es una situación que no tiene precedentes en la historia. Si usted recuerda la Escritura, dice que desde aquel día los discípulos de Juan empezaron a andar con Jesús. No volvieron a andar con Juan. Ve qué interesante. Pero parece que Juan no lo entendió. Porque parece que Juan era llanero solitario. Vuelvo a repetir la palabra con la que empecé. La voz profética de la época es la que tiene el poder de destronar lo que ha gobernado por años. Escuche esto. Parece que Juan no lo entiende. Juan no lo capta. Juan no lo recibe y a Juan no se le revela. Porque los discípulos de Juan empiezan a andar con Jesús, pero Juan no. Juan se queda. Y Juan sigue su ministerio. Juan sigue lo que él tiene que hacer. Y parece que no lo entendió. Porque Juan había entendido en parte que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Pero parece que a Juan le gustó el asuntito de las multitudes, a Juan le gustó el asuntito de profetizar, a Juan le gustó el asuntito de ser popular. Y ese creo que ha sido el dilema más grande que la iglesia tiene. El dilema más grande es no reconocer que cuando tú caminas con la voz profética de ese tiempo, los Herodes no pueden tocarte, porque hay algo que se llama el espíritu de Herodes. Oiga bien, y me llamó tanto la atención lo que dijo la profeta Angélica, porque ella me dijo, cuando alguien me da una profecía o me dice que Dios le habló y que Dios le dio una palabra para mí, yo siempre le escribo a usted, profeta, me dijo, para decirle, apóstol Rafael, ¿qué piensa usted? O pastor Rafael, ¿qué piensa usted de esto que me están profetizando? Porque vino un predicador y me dijo algo, pero sucede que yo reconozco que aunque yo soy una voz profética para Italia, hay una voz profética que es la voz profética del profeta Rafael Ramírez, que es la voz profética mundial. Esa es la parte que la mayoría no entienden. Porque todo mundo quiere la popularidad. Nadie quiere reconocer que es necesario que yo mengüe para que él crezca. Nadie quiere reconocer eso y nadie quiere reconocer que hay hombres que están más ungidos que ellos. Que hay hombres que están más llenos de gloria que ellos. Y cuando esa voz profética de la época habla, los Herodes tienen que guardar silencio. Si usted recuerda la Escritura, cuando Jesús llega a aquella tierra, Herodes le manda a decir que se vaya. Y la respuesta de Jesús fue, díganle a esa zorra. ¿Por qué Herodes no tocó a Jesús? ¿Por qué Herodes no mandó a meter preso a Jesús? ¿Por qué sí mandó a meter preso a Juan? ¿Por qué Herodes metió preso a Juan y lo sacó en una fiesta para mofarse y burlarse de él? Porque Juan no entendió. Parece que los discípulos de Juan sí lo entendieron. Y los discípulos de Juan dijeron, hasta aquí le llegó la unción a Juan. De aquí en adelante, el que tiene la unción es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque a Juan lo mandaron a preparar un camino. Pero Juan no es el final del camino. Juan es solo la conexión del camino, pero el fin del camino es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno no logra entender eso, usted tiene todas las puertas abiertas, aunque tenga unción, porque usted camina en un problema de legalidad. Y cuando se camina en ese problema de legalidad, usted está arruinado. Mire, Juan nunca le dijo a Herodes
ni siquiera una palabra grosera. Pero Juan no tenía la cobertura ya. Por eso Herodes puede tocarlo. Porque a Juan le gustaba todavía el asuntico de seguir profetizando. Le voy a profetizar a Herodes, le voy a profetizar que deje la mujer que tiene, porque la mujer que tiene es la mujer de su hermano Felipe, y que Herodes está mal con Dios. Es que no era el momento de profetizar, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo que Juan tenía que hacer era, no solamente sus discípulos irse atrás de Jesús, era irse también él y unirse al equipo de trabajo que tenía Jesús. Pero Juan no lo entendió. Parece que la soledad es mala consejera, y parece que los hombres que tienen mucha gloria encima a veces no tienen la capacidad de soltar la gloria por un rato e irse a la montaña. Es la diferencia de Jesús. Jesús salía de un culto de milagros, Jesús salía de un movimiento de la gloria de Dios poderosísimo. Jesús salía de ver maravillas, de ver los cojos, de ver los ciegos, de ver los mudos, de ver grandes milagros. Y se retiraba a la montaña a orar. Se retiraba a buscar el rostro del Señor. Juan no. Juan seguía en la profetizadera. Juan seguía en el asunto y no lo entendió. Y hay una crisis a nivel mundial con hombres que no logran entender esto. Usted los ve como llaneros solitarios. Sí, es que Dios me habla, Dios me habla, Dios me habla, Dios me dice. Pero a pesar de que Dios les habla, a pesar de que dicen que Dios les revela cosas, usted los ve siempre pobres, salen de una desgracia y caen en otra, salen de una trifulca y caen en otra, la iglesia se las dividen, se le va uno, se le va el otro, se le va el otro. ¿Por qué? Porque no hay legalidad. Y al no haber legalidad, estamos arruinados. Voy a mover esto porque yo siento un fuego en la espalda y no es el espíritu, que siento es calor del sol. Alabado sea Dios. Oiga esto, porque me parece violento. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Herodes? Díganle a esa zorra. Pero Herodes no lo pudo tocar. Díganle que yo hice milagros ayer. Díganle que hago milagros hoy y mañana y el día siguiente me voy. ¿Por qué Herodes no lo mandó a meter preso? Porque el espíritu de Herodes no puede tocar la voz profética de ese momento. El espíritu de Herodes es el espíritu que está acabando con ministerios. Es el espíritu que está acabando con pastores. Es el espíritu que está acabando con evangelistas. Es el espíritu que está acabando con muchos hombres. A mí me decía una hermana ayer, fíjese que yo vivo en Venezuela y cada vez que yo comparto una de sus prédicas, aparecen un montón de hermanitos aquí en Venezuela criticando. Y entonces yo no dije nada, ¿qué voy a decir? A mí más bien como que me gusta que me critiquen. Pero yo en mi corazón decía, ¿qué autoridad tienen estos hermanitos en Venezuela? Prácticamente la inmensa mayoría de las denominaciones, empezando por Jaime Van Puertas, hicieron un pacto con Maduro. El que pacta con Maduro literalmente está pactando con los brujos, está pactando con Orú, está pactando con Changó, está pactando con Yemanjá, está pactando con María Leonza, está pactando con las 7 potencias, está pactando con Guaycaipuro, está pactando con el indio Felipe, está pactando con todo ese montón de inmundicia de las tinieblas. Esto ha sido tan fuerte que cuando uno lee
el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versos 23 y 24, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Dónde? En la sinagoga de ellos, que tenía espíritu inmundo. ¿Cómo? La Biblia dice que tenía espíritu inmundo, porque se reveló cuando Jesús llegó. Antes que Jesús llegara, el tipo está endemoniado, pero está dentro de la sinagoga. Dicen los que saben, como Josefo, que este era un hombre importante en la sinagoga. Oiga lo que dice la Biblia. Que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ve qué fuerte las palabras que el hombre que está poseído por demonios le dice a Jesús: yo sé quién tú eres, pero ¿por qué has venido? ¿Quién te invitó a esto? ¿Quién te trajo? El hombre está dentro de la sinagoga. La sinagoga está llena de líderes religiosos, de líderes que manejan la Torá, líderes que conocen los tiempos, líderes que conocen los areboles arriba en el cielo, líderes que conocen las épocas, líderes que conocen la genética de lo que era la cultura del momento, líderes que tienen pactos con Roma, que tienen pactos con Grecia, que tienen pactos con Herodes, que tienen pactos con los Césares, porque son líderes religiosos políticos o políticos religiosos. Y dentro de la sinagoga hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. ¿Sabe por qué la Biblia dice espíritu inmundo? ¿Sabe por qué la diferencia? La gente cree que la gente cree que los demonios son lo mismo que espíritus inmundos. La gente cree que los ángeles caídos son los mismos demonios. No. ¿Sabe por qué la Biblia lo llama espíritu inmundo? Porque son los espíritus que gobiernan lo que es las aberraciones sexuales. Por eso se llaman espíritus inmundos. Por eso hay un espíritu santo, porque es un espíritu que opera en la santidad de Dios. Pero el espíritu inmundo es el espíritu que opera en aberraciones. Ahora, el segundo rango que tiene el espíritu inmundo no solamente es la perversión sexual, sino la perversión en idolatría. Por eso es que usted encuentra que en una misa negra, siempre donde hay un sacrificio de animales o humanos, siempre se termina con aberraciones sexuales. Y dice que este hombre tiene espíritu inmundo, o sea, este hombre es un inmoral dentro de la casa de Dios. ¿Ve qué fuerte es esto? ¿Ve qué interesante? No puedo ni leer los mensajes porque se pone como de otro color más diferente. Ok. Ya lo que dice la Biblia. Y estas son mis notas. Cuando se opera en lo oculto, los demonios que tienen la complacencia, que tienen el beneplácito, que tienen el favor, que tienen la ayuda, que tienen la bendición de los líderes religiosos, hasta aquí no hay problema. El problema es cuando hay un mover de Dios. Por eso todo evangelista, por eso todo predicador que Dios ha ungido y que Dios lo usa con poder, siempre hay ministros, oiga bien, siempre hay ministros que no los quieren, porque hay ministros que les gusta tener gente endemoniada
dentro de sus congregaciones. Y no tiene ningún problema con eso. Es más, ¿sabe qué dice Josefo? Que este hombre ocupaba un lugar de privilegio en la sinagoga. Este hombre ocupaba un lugar de liderazgo en la sinagoga. Cuando Jesús va llegando, el demonio se revela y se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué? Porque desde el día, óigame bien, desde el día que un hombre como Juan el Bautista no entiende la transición, entonces parte del espíritu de Herodes, o parte del trabajo del espíritu de Herodes, es que yo tengo la autoridad, yo tengo el beneplácito, tengo la facilidad, tengo todo para meter dentro de la casa de Dios los inmundos, los perversos, los que nunca entendieron. Le voy a contar una historia que se cuenta en Israel. En Israel se cuenta una historia y se cuenta que este hombre que tenía espíritu inmundo era una de las 3 personas que caminaban con Juan el Bautista. Yo no lo podría decir que eso es así, porque es una historia que se cuenta en Israel. Dice que Juan también tenía 3 hombres que caminaban con él, igual que Jesús. Jesús tenía un círculo íntimo de 3 personas. Pedro, Juan y Andrés. Ese era el círculo íntimo de Jesús. Y se dice que en el momento en que Juan el Bautista no entendió la transición y no decide hacer lo que tiene que hacer, sino que decide seguir con su grupito, estos 3 hombres que se quedaron con él se arruinaron. Seguían metidos dentro del templo, pero uno de ellos, si usted recuerda la Biblia, Jesús cada vez que fue al templo fue para sanar, para volcar las mesas por el suelo, para reprender los demonios, para tomar la palabra de Dios y decir, en este día la palabra se cumplió. Jesús nunca fue al templo para ser parte de nada. Jesús fue como una manifestación de Dios al templo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y se cree que uno de estos hombres, poseído por espíritu inmundo, porque la palabra que aparece en la Reina Valera no es la palabra real. La palabra que aparece en la cantera es muy fuerte. Se lo voy a leer como dice la cantera. Y dando voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Tú has venido para destruirnos. ¿Sabe qué dice la Reina Valera? Sé que eres, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe qué dice la cantera? Yo sé quién eres, porque yo escuché la voz aquel día en el Jordán. Y la voz decía que tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea que este tipo estaba en el Jordán. Este tipo estaba en el río. Este tipo escuchó a Dios. Este tipo escuchó lo que el Señor dijo. Porque cuando el líder escucha la voz del Señor, pero no hace la transición, como en el caso de Juan, por eso es que los Juanes terminan decapitados. Los Juanes terminan en vergüenza. Y no solo eso, Juan termina preguntándole a Jesús, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? ¿Cómo es eso? ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Cómo es eso? Pero si tú no escuchaste en el río cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Pero qué te ocurrió, Juan? Tú no fuiste el mismo que en el río dijiste, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y porque ahora preguntas si Jesús es el Hijo de Dios o no lo es. ¿Qué te ocurrió, Juan? ¿Qué te ocurrió en el camino? ¿Qué te pasó?
¿Por qué seguiste caminando solo? ¿Por qué no caminaste con Jesús? Juan, tú fuiste la voz profética para un momento, pero apareció una voz profética superior. Tú no tienes la autoridad, Juan, para enfrentar al espíritu de Herodes. El que tiene la autoridad para enfrentar al espíritu de Herodes es Jesús. Por eso es que Herodes te puede meter preso. Y el final tuyo, Juan el Bautista, no era terminar como terminaste. El final tuyo era diferente, pero no lo entendiste. Por eso las tinieblas te tocaron, porque quedaste vulnerable, quedaste sin cobertura, quedaste sin autoridad. Que Dios les hable al que tenga que hablarle. Que Dios sacuda al que tenga que sacudir. Que Dios ponga a llamar al que tiene que llamar en esta hora y pedir perdón al que tiene que pedir perdón. Porque el problema es que estamos enfrentando al espíritu de Herodes, pero sin autoridad. Estamos enfrentando al espíritu de Herodes, pero sin poder. Porque la legalidad que teníamos era para preparar un camino, pero no para terminar el camino. Cuando Él aparece, yo menguo, y los discípulos lo entendieron. Entonces la Biblia dice que muchos, dice, de los discípulos de Juan empezaron a andar con Jesús, pero Juan no. Juan siguió como llanero solitario, porque él quería ser la estrellita, y no se puede ser estrellita cuando aparece el sol de justicia, porque el sol de justicia, cuando brilla, las estrellas desaparecen. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que Dios me los cuide mucho. Es un de repente, de esos de repente que le sacuden las bilis al diablo. Nos vemos mañana en Ministerios Unidos Global. Se les ama mucho. Abrazos para todos. Amén.